Nuevamente aquí, mis estimados estudiantes, ahora con el tema 3 de título Medidas de dispersión. Hasta el momento hemos visto en los temas anteriores las medidas de tendencia central, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, la media aritmética, la mediana y la moda. Es cierto que cuando uno registra un conjunto de datos, existen muchos datos que están o bastante cerca o muy alejados de las medidas de tendencia central. Una forma de medir cuán dispersos están los datos respecto a las medidas de tendencia central es a través de un conjunto de medidas de dispersión que en esta oportunidad vamos a revisar. Aquí en la imagen ustedes pueden observar un conjunto de datos que relaciona el peso y la talla de una población de personas. Definitivamente, de estos datos nosotros podríamos obtener medidas de tendencia central, pero también puedes ver aquí en el conjunto de datos que existe una dispersión de los datos respecto a los valores de tendencia central. Y entonces vamos a averiguar cómo medir la dispersión de estos datos respecto a las medidas de tendencia central. Entonces, acompáñenme para hacer una revisión sobre estas medidas. Empezamos con una de las medidas de dispersión más simples, que es el rango o amplitud de un conjunto de datos. El rango o la amplitud se obtiene con la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos que hemos registrado. Así, por ejemplo, en esta tabla podemos observar aquí en esta columna el conjunto de datos de número de personas analfabetas de una cierta comunidad. Como puedes notar, tenemos como mínimo 2 y como máximo 9. Entonces el rango o la amplitud de este conjunto de datos sería 7, ¿verdad? Exactamente, el rango o amplitud se obtiene con la diferencia del valor máximo y el valor mínimo de los datos que hemos registrado. Entonces el rango es ya de por sí una medida de dispersión, el cual nos indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos. Una de las medidas de dispersión más simples es la desviación media o desviación promedio. Aquí les presento dos casos: la desviación media para datos no agrupados y la desviación media para datos agrupados. La desviación media es un indicador de la desviación de cada uno de los datos respecto al valor medio. Aquí puedes notar que se trata de la suma del valor absoluto de las desviaciones de cada uno de los datos respecto al valor medio, dividido entre el número de datos registrados. Por eso se denomina desviación media. La diferencia entre los datos y el valor medio se conoce como desviación. Aquí estamos midiendo la desviación. Se utiliza valor absoluto porque podrás reconocer que existen datos que son superiores al valor medio. Estos datos tendrán una desviación positiva, pero si tienes datos cuyos valores son menores a la desviación media, esta diferencia resultará negativa, entonces tienes una desviación negativa. Las desviaciones pueden ser positivas o negativas. Para evitar que las desviaciones positivas y negativas se compensen y entonces estas puedan sumar 0 y entonces podamos obtener una desviación media 0
el cual nos llevaría a interpretaciones erróneas, se utiliza el valor absoluto. Con el valor absoluto garantizamos de que las desviaciones siempre serán consideradas de forma positiva. Entonces aquí lo que estamos observando es la sumatoria de las desviaciones dividido entre el número de datos. Cuando se trata de datos agrupados en intervalos de clase, lo que hacemos es multiplicar la desviación por la frecuencia de dicho dato. Sumamos todas las desviaciones, por supuesto en valor absoluto, multiplicado por las frecuencias, dividido entre el número de datos. De esa forma obtenemos la desviación media. La desviación media es entonces una medida de dispersión. Sin embargo, muchas veces para evitar trabajar con el valor absoluto, es posible utilizar otra medida de dispersión. Esta otra medida de dispersión se conoce como varianza poblacional. Veamos las ecuaciones de la varianza. Aquí también tenemos dos casos, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Note que la varianza poblacional es la sumatoria de las desviaciones de cada dato respecto al valor medio elevado al cuadrado, dividido entre el número de datos. Del mismo modo, la varianza poblacional para datos agrupados es el producto de la frecuencia de cada clase multiplicado por la desviación de cada uno de los datos respecto al valor medio elevado al cuadrado. Toda la sumatoria de este producto dividido entre el número de datos. Si a la varianza poblacional le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar o típica, que es otra medida de dispersión. La desviación estándar entre el valor medio nos da un estadístico de dispersión conocido como coeficiente de variación. El coeficiente de variación no tiene ninguna unidad, por lo tanto es posible multiplicar por el 100% para obtener un coeficiente de variación expresado en porcentaje. Veamos algunos problemas de aplicación donde podrás notar cómo se resuelven determinadas situaciones donde deseamos obtener medidas de dispersión. Problema número 1. Libros leídos. Los datos de un estudio estadístico sobre el número de libros leídos al año en un conjunto de estudiantes de la Universidad Telesub se reflejan en la siguiente tabla. Interpretemos la tabla. Aquí, por ejemplo, se muestra que durante el año solo 2 estudiantes no leyeron ningún libro durante el año. 3 estudiantes leyeron un solo libro durante el año. 5 estudiantes leyeron 2 libros durante el año. 8 estudiantes 3 libros, 8 4 libros, 3 5 libros, 2 6 libros y un solo estudiante logró leer 7 libros durante el año. Si sumamos la frecuencia, vamos a obtener el número total de estudiantes encuestados. En este caso, 32 estudiantes. Con esta primera tabla de información sobre el número de libros leídos al año por un conjunto de estudiantes, vamos a hacer los cálculos de medidas de dispersión. Uno de los primeros datos de dispersión, recuerda, es el rango o amplitud.
El rango o amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestro conjunto de datos. Observemos nuestro conjunto de datos. Se trata de 7 como valor máximo y 0 como valor mínimo. La diferencia es 7. El rango o amplitud en este caso es 7. Para la solución vamos a construir una tabla extensa que nos va a permitir hacer los cálculos de medidas de dispersión. Aquí puedes notar los datos que ya se nos dieron anteriormente, el número de libros leídos de 0 a 7, la frecuencia. Si sumamos los datos de frecuencia obtenemos 32. Como se trata de un conjunto de datos agrupados, es necesario obtener el valor medio, puesto que las medidas de dispersión también se ejecutan sobre los valores medios. Entonces aquí observa que hemos construido una columna donde se muestra el producto XF, datos por su respectiva frecuencia. Así, 2 por 0, 0, 3 por 1, 3, 5 por 2, 10. Y luego de haber completado esta columna, hemos pasado a sumarlas. A sumar todos los datos y su valor es 103. La suma del producto X por F es 103. Luego vamos a calcular el valor promedio. El valor promedio, recuerda, es la división entre 103 y 32. Con el valor promedio vamos a restar cada dato menos el valor medio y luego lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Así vamos a construir esta cuarta columna. ¿Está bien? No te olvides que se trata de una desviación en valor absoluto. Entonces, aquí se ha completado los datos de la desviación por la frecuencia y al final hemos sumado los resultados que hemos obtenido, 41,88. Del mismo modo, ahora hemos completado una quinta columna donde hemos elevado la desviación al cuadrado y luego lo hemos multiplicado por la frecuencia de cada uno de los datos. Al final hemos sumado los datos o los resultados y esta suma es 87,49. Una vez que hemos completado esta tabla extensa, se nos va a hacer mucho más fácil hacer los cálculos de medidas de dispersión. Así tenemos, por ejemplo, la desviación media. Como nuestros datos son datos agrupados, esta es la fórmula para la desviación media de datos agrupados. La sumatoria de las desviaciones en valor absoluto multiplicado por la frecuencia entre el número de datos. Aquí en la cuarta columna se encuentra la sumatoria de las desviaciones en valor absoluto por cada una de las frecuencias. 41,88. Reemplazamos 41,88 y lo dividimos entre el número de datos que es 32. La división nos da 1,31. La desviación media es 1,31. Luego está la varianza poblacional, ¿verdad? Aquí la varianza poblacional para datos agrupados es la desviación elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia de cada uno de los datos, se suma y luego se divide entre el número de datos. La desviación elevado al cuadrado por la frecuencia está aquí en esta columna. La suma es 87,49. Reemplazamos entonces aquí la suma 87,49 y lo dividimos entre el número de datos, que es 32. La división
resulta 2,73. La varianza poblacional de este conjunto de datos es 2,73. Otra de las medidas de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar se obtiene con la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Como la varianza poblacional la hemos calculado anteriormente y el valor era 2,73, simplemente sacamos la raíz cuadrada de este valor y entonces nos da la desviación estándar o desviación típica. En este caso es 1,65. Con la desviación estándar, recuerda que podríamos obtener el coeficiente o cociente de variación. El cociente de variación es un valor que nos permite comparar la desviación estándar con el valor medio. Así, tenemos la desviación estándar entre el valor medio multiplicado por el 100%. Reemplazamos la desviación estándar que hemos obtenido del cálculo anterior, 1,65, lo dividimos entre el valor medio que es 3,22, multiplicado por el 100% nos da 51,2%. Entonces, acabamos nosotros de calcular las medidas de dispersión de este conjunto de datos y lo que vamos a hacer ahora es interpretar los resultados. Aquí se ha representado de una manera gráfica, utilizando un histograma, los datos que se han presentado en una tabla. Se puede observar claramente que las medidas de tendencia central están alrededor de 3 y 4 libros por año. La media es de 3,22 y los datos se concentran alrededor de estos dos valores. Las medidas de dispersión son un indicador de ello. Problema 2. Preguntas acertadas. El número de preguntas acertadas por 100 alumnos en un test que constaba de 30 preguntas se presenta en la siguiente tabla. Calcula las medidas de dispersión. Nota ahora que los datos están agrupados en intervalos de clase. Las 30 preguntas han sido organizadas en 6 intervalos de clase, con un ancho de 5 preguntas. Así tenemos un intervalo de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30. Acá tenemos la frecuencia de los alumnos que acertaron en cada uno de los intervalos. Podemos notar aquí la sumatoria de la frecuencia nos da el número total de alumnos que completaron el test. Entonces nuestra población tiene 100 individuos, 100 datos. Acá tenemos entonces 100 datos que hemos registrado. Vamos entonces a realizar los cálculos de dispersión. Primero, el rango o la amplitud de los datos. Esto es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso el valor máximo es 30 y el valor mínimo es 0. El rango o amplitud es entonces 30. Ahora vamos a calcular la desviación media. Antes completamos nuestra tabla. Aquí tenemos los datos. Note que los datos son los valores que corresponden a la marca de clase. Así, por ejemplo, el primer intervalo de clase era de 0 a 5. Vamos a ver la diapositiva anterior.
El primer intervalo de clase es de 0 a 5. La marca de clase es la media de estos dos datos, 2,5. Aquí en el segundo intervalo tenemos de 5 a 10. La marca de clase es la media, 5 más 10, 15, entre 2, 7,5. Entonces los datos aquí están representados por la marca de clase. Aquí se ha completado esta columna con el producto de la marca de clase por su respectiva frecuencia. Aquí en la tercera columna se ha multiplicado el valor absoluto de la desviación respecto al valor medio por la frecuencia. Aquí la desviación respecto al valor medio elevado al cuadrado por la frecuencia. Al final hemos sumado cada uno de estos resultados y aquí en esta fila se encuentra la suma. Luego, con esta tabla ya construida, vamos a hacer de forma ordenada nuestros cálculos de desviación media, de varianza y de desviación estándar. Empezando por la desviación media, recuerda que es el valor absoluto de la desviación por la frecuencia de todos los datos dividido entre el número de datos. Así, tenemos que la sumatoria de esta desviación por la frecuencia es 456,4 dividido entre el número total de datos, 100. El resultado es 4,564. Esta es la desviación media o desviación promedio. La varianza poblacional, del mismo modo, es la desviación elevado al cuadrado por la frecuencia de cada uno de los datos dividido entre el número de datos. Aquí se encuentra la suma de la desviación al cuadrado por la frecuencia, 3.379, dividido entre el número de datos, 100. El resultado es 33,79. La varianza poblacional resulta ser 33,79. Con la varianza poblacional podemos obtener la desviación estándar o desviación típica. La raíz cuadrada de la varianza poblacional nos da la desviación estándar. Así tenemos la raíz cuadrada de 33,79, que es igual a 5,81. Con la desviación estándar tenemos el cociente de variación, la división entre la desviación estándar y el valor medio. En porcentaje, multiplicamos por el 100%. 5,81 entre 16,4. 35%. La conclusión es que los datos presentan una agrupación relativamente pequeña respecto a las medidas centrales, como se puede apreciar en el histograma. Esto significa que las medidas de centralización no resumen claramente la información de la muestra. Bueno, hemos terminado el tema 3 y ya estamos entonces a puertas de acabar la unidad, así que les encomiendo a seguir estudiando, a seguir revisando la bibliografía, a seguir investigando para que estos temas puedan ir zanjándose con la práctica. Entonces, nos estamos viendo en el siguiente tema. Hasta pronto.